Bueno, ya está. Ahora, ¿no está muy fuerte? Ahora sí, buenos días. Vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Estamos hablando de los niveles de madurez espiritual. Déjenme lo encuentro. Es interesante, pero la semana pasada hablamos de la niñez espiritual, la juventud espiritual y la madurez o perfección, ¿verdad? Y estudiando esta semana, originalmente había puesto por título Consecuencias de la inmadurez espiritual, pero ayer en la noche cuando estaba orando, ¿verdad? El Señor me dijo, cámbialo el título y ponle Destinados a madurar. Ese es el destino de un hijo de Dios, de una hija de Dios, a madurar. Así como estaba pensando como en un arbolito, usted siembra un arbolito frutal, por ejemplo, de mango, de limón, ¿y qué es lo que usted está esperando del arbolito? Que se quede como esos arbolitos que están ahí. Tiene como 4 años que los sembramos, están igualitos, no han crecido, ¿verdad? El deseo de Dios es que usted y yo alcancemos la madurez. No fuimos llamados a quedarnos a medio camino, no fuimos llamados a quedarnos como niños espirituales. Dios quiere que yo madure. Dile a tu vecino, Dios quiere que tú madures. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de poder estar reunidos en tu nombre, porque es en tu nombre que hemos venido esta mañana a estar juntos. Pedimos de tu sabiduría que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para que esta palabra sea clara y podamos aplicarla y obedecerla en nuestra vida. Queremos dar el fruto que estás esperando de nosotros y queremos alcanzar la madurez de un hijo de Dios en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que haga un ejercicio conmigo y imagine una persona que se inscribe en una carrera. Está participando de una carrera que dura un día y son 100 kilómetros, ¿verdad? La persona está corriendo esa carrera y tiene 6 horas que comenzó la carrera. Ahora, el objetivo de la carrera es terminar la carrera, porque al final le van a dar un premio por haber terminado la carrera en un día, en un tiempo específico. Ahora, si la persona tiene 6 horas de haber comenzado la carrera, ¿en qué kilómetro debería ir si son 100 kilómetros? Del 25 más o menos, ¿no? Debería de llevar una cuarta parte de la distancia. Ahora, los que empezaron junto con esa persona, algunos van en el kilómetro 15, otros van en el 20, otros en el 25 y algunos ya pasaron los 30. Ahora, la persona de la que estamos hablando va en el kilómetro 1. ¿Por qué? Porque se le desamarraron los tenis, se le abrió un zapato, ¿verdad? Porque le sonó el celular, porque hay un montón de cosas. Por lo tanto, va atrasado y desfasado en el tiempo que debería estar corriendo la carrera. ¿Sabe que la vida cristiana es comparada en la Biblia con una carrera? Sobre todo el apóstol Pablo le gusta mucho en varias partes, ¿verdad? Escribió comparando la vida cristiana con una carrera. Él vivía en el mundo de los griegos allá, ¿verdad? Cuando los griegos eran muy deportistas. Y toda carrera tiene un inicio, tiene una trayectoria y tiene una meta. Así es como nosotros debemos estar entendiendo la vida cristiana. Debemos estar corriendo en el tiempo de Dios. De ahí se deriva cuando en Salmo 1 dice que da su fruto. ¿A cuándo? A su tiempo. El fruto esperado, el desarrollo esperado, ¿verdad?
Y hay un pasaje muy poderoso en Hebreos 12:1 que el escritor nos dice lo siguiente: por tanto, amados, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos. Está muy poderoso lo que nos enseña aquí la palabra. Mire, el escritor de Hebreos, obviamente al empezar el capítulo 12, acaba recién de terminar de escribir el capítulo 11. ¿Cuántos saben de lo que se habla el capítulo 11? De la fe. Si usted lee, a este capítulo se le ha llamado la galería de la fe. Vienen testimonios de hombres y mujeres que vivieron igual que usted un tiempo de vida y corrieron la carrera y vivieron por fe. Y por fe alcanzaron el objetivo, llegaron a la meta de lo que Dios quería que hicieran, a donde Dios quería que llegaran. Ahora fíjese, cuando el escritor dice que teniendo en derredor, o sea, alrededor de nosotros, tan grande nube de testigos, fíjese, yo creo que el escritor recibió una revelación espiritual, el cual pudo ver una pista de carreras y una galería con todos estos personajes que se mencionan en Hebreos 11 y todos los que, bueno, como son personajes del Antiguo Testamento, él los pudo concebir sentados observando nuestra carrera. Sentados ahí animándonos. Esa es una realidad espiritual. El hombre se imagina, el escritor se imagina, dice, yo voy corriendo y por este lado están sentados todos estos hombres ahí que corrieron la carrera, al igual que nosotros la estamos corriendo ahorita, y nos están echando porras, nos están animando, córrele, no te pares, sigue adelante, no te frenes. Y sobre todo el espectador más grande, que es el Padre Celestial. Estamos siendo observados desde el cielo, pero también por el otro lado, en el otro lado de las galerías están las huestes espirituales de maldad, que no quieren que nosotros corramos la carrera como deberíamos de correrla, ¿verdad? Entonces usted imagínese en esa pista corriendo en medio de esos dos públicos, de esas dos galerías que están ahí, animándonos para que nosotros terminemos la carrera. Dice, sigue diciendo ahí, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso. ¿Sabe que hay peso en nosotros que nos estorba para correr la carrera? Hay actividades que no, en sí no son pecado, ¿verdad? Porque tampoco vamos a satanizar que todo lo que no es pecado, ¿verdad? No, hay cosas que hacemos que en el momento puede que no sea pecado, pero ese peso, si no tenemos cuidado, se puede volver en pecado. Actividades, ¿es pecado jugar fútbol? ¿No? Pero el fútbol se puede volver un obstáculo, por así decirlo. ¿Es malo ver la televisión? No. Pero la televisión nos puede frenar en nuestra vida diaria. El internet, ¿es malo el internet? Tampoco, ¿verdad? Hay amistades que son un peso y un estorbo para nuestra vida cristiana. Hay amistades, por ejemplo, fíjese, nosotros vemos ahí en Génesis cómo cuando Abraham salió de Ur, ¿a quién se llevó? A Lot. Lot era un peso para Abraham. Era un estorbo para su vida espiritual. Porque estaba ahí, ¿verdad? Lot era carnalón. Hay amistades que nos estorban, no nos convienen. Dice la palabra de Dios que no nos unamos en yugo desigual.
Mucha gente lo toma solo para casarse, no, para hacer negocios con personas que no convienen, para hacer tratos con personas que no nos convienen, porque nos van a hacer un peso que nos va a impedir el crecimiento espiritual, ¿verdad? Hay formas de pensar que no son estorbo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser sabios para poder avanzar. Y luego sigue diciendo ahí, fíjese, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia. Fíjese, esta palabra está bien interesante. Mire, es increíble la Biblia. Cada palabra que Dios puso ahí está sabiamente diseñada, puesta, calculada de una forma perfecta. Esta palabra asedia es un término militar y significa rodear un lugar enemigo para incomunicarlo y conquistarlo. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos rodea, nos conquista y no nos permite avanzar, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo ahí, y corramos con paciencia, con perseverancia, con constancia, la carrera que tenemos por delante. Yo siempre he dicho que la carrera espiritual de nuestra vida cristiana es como un maratón. Los maratonistas, ¿cómo deben de ir? Livianitos, ¿verdad? Todo lo que traen puesto está bien exacto para poder correr. Deben de administrar bien su tiempo, su aire, su velocidad para aguantar y resistir el paso. Porque empezamos, ¿verdad? Y tenemos que terminar la carrera correctamente. Ahora, la semana pasada, esta es como la segunda parte complementaria de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando de la madurez espiritual. ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo les dije que se llama? Destinados a madurar. Dijimos que había 3 causas principales por las cuales se produce la niñez espiritual o la carnalidad en un cristiano. Ahí el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 3:1 dice, porque son unos niños espirituales, le dice a los corintios. Son cristianos carnales. Dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que hay niños espirituales normales que tienen poco tiempo de conocer al Señor y eso es maravilloso. En la iglesia tiene que haber niños espirituales todo el tiempo, pero esa clase de niños, esos que son recién convertidos y están en su etapa normal de crecimiento, de la niñez sigue la juventud espiritual, ¿verdad? Una etapa más robusta en la fe, ¿verdad? Entonces fíjese, lo primero que habíamos dicho que produce tanto la niñez como la carnalidad en un creyente que le impide el crecimiento espiritual, número 1 fue el pecado y sus ataduras. Primera de Juan 1:5 nos dice la palabra que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 6, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Dios y seguimos enrolados en algún pecado, dice la palabra, andamos en tinieblas y estamos mintiendo. No engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Un cristiano que no ha sido libre va a ser frenado, ¿verdad? Va a ser frenado y no va a avanzar en su vida espiritual. Dice, y no practicamos la verdad. Va a vivir desfasado de la realidad espiritual. Va a vivir una vida ambigua, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no ha sido libre del pecado completamente. El versículo 7. Pero dice, si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión con Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Número 1, el pecado. Número 2, el amor a sí mismo. Es terminar sometiendo nuestra carne en la cruz, ¿verdad? Y quiero ponerles un ejemplo muy claro de lo que es el amor a sí mismo. Vamos a ver Marcos 10, 17. Este es un ejemplo maravilloso, digo, negativo, ¿verdad? De lo que es amarse a sí mismo. Nos deja muy claro, ¿verdad? Dice, al salir el Señor para seguir su camino, vino uno corriendo. Y dice que se le hinca la rodilla delante del Señor, o sea, como que se le puso enfrente, se hinca y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pregunta tremenda, ¿verdad? Entonces, el que sigue, por favor. Jesús le dijo, bueno, fíjese, una persona, vea la actitud. En realidad, el hombre como que fue medio mañosón al hacer esto, porque Jesús iba caminando, ¿verdad? Jesús se sentaba en muchas ocasiones. Pudo haber agarrado a Jesús sentado, pero lo agarró caminando. Entonces quería una respuesta rápida, pero a favor de él. Y Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ahí Jesús como que fue medio sarcástico, ¿no? Como que le dijo, a ver, ¿por qué me llamas así? No estás al nivel de poder hacerlo, ok, pero sigue diciendo ahí, 19, y le empieza a decir, Jesús conocía el corazón del muchacho, ¿verdad? Y le empieza a decir lo siguiente, los mandamientos sabes, así como de memoria, pues, te lo sabes de memoria, ya te los aprendiste. No adulterarás, o sea, el muchacho no era adúltero. Dice, no mates, nunca has matado, no robes, no era ladrón, no digas falso testimonio, o sea, no era chismoso, no defraudes a nadie, o sea, no trances, honra a tu padre y a tu madre. Para ese entonces, la cara del muchacho estaba que no cabía de felicidad, así como que, una cara así como que, eso soy, para que me conozcas, pues, ¿verdad? Entonces, respondiendo, el muchacho, responde a Jesús y le dice, así como, me lo imagino así como que diciéndole, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, soy muy bueno, pues, ¿entiendes? Soy un estuche de monerías, soy encantador, ¿verdad? Vea lo que sigue. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Fue una mirada de misericordia, como diciéndole, si tú supieras, si tú supieras el estado de tu corazón, si tú supieras la condición en que tu corazón se encuentra, ¿verdad? Y le dijo, mi chavo, palabra mía, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le tocó el punto, ¿verdad? Así donde, ¡tuc! El punto donde tenía su debilidad el muchacho, porque así hace Dios. Nos exhibe, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres
y vas a tener tesoros en el cielo. Y luego le dice, le pide dos cosas: que venda todo lo que tiene, que lo reparta a los pobres, y segunda cosa, ven y sígueme. Fíjense qué curioso el Señor. Al gadareno, ¿qué le dijo? El gadareno, ¿qué quería hacer? Se quería ir con él. Le dijo, Señor, voy contigo. No, has hecho muchas malandrinadas, vete a tu casa y ponte a trabajar, porque has estado de holgazán muchos años. Dios quiere que seamos gente productiva. Pero este muchacho tenía, dice la Biblia, después de esto, el que sigue, 22, pero él afligido por esta palabra. ¿Sabe que a los niños espirituales la palabra los aflige? La palabra los aflige, los confronta. A los espirituales, ¿verdad? A los maduros la palabra los afirma y los empodera. Pero a los niños espirituales dice que los aflige y los entristece. ¿Por qué? Porque el muchacho tenía muchas riquezas, ¿verdad? Lo que sigue, por favor, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí entendimos lo que es el amor a sí mismo? Cuando Dios dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de esperar eso, ¿verdad? Nuestros deseos carnales, personales, tienen que ser erradicados de nuestro corazón y abrazar los deseos y los propósitos de Dios, los cuales son buenos, agradables y perfectos para nuestra vida. Porque es lo que Dios diseñó para nosotros. Si Dios es amor, ¿qué crees que quiere para tu vida? ¿Algo malo? ¿No? Lo que Dios tiene para ti y lo que tiene para mí es lo mejor que nosotros nos podemos imaginar en esta tierra. Ahora, tercera cosa, que fue lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Está bueno el calorcito, ¿ah? Ok, la tercera causa de la niñez espiritual quedó pendiente, no la vimos. Está en Santiago 1:8. Ahí vamos a ver por qué causa hay niños espirituales. ¿Por qué causa hay gente inmadura en la iglesia? Porque tienen este problema. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos. ¿En cuántos? Todos sus caminos. O sea, tiene la mente dividida en todo lo que hace. Es inconstante como esposo. Fíjese, tiene su mujer, está casado. Hay una parte de él que quiere seguir con la mujer, pero hay una parte de él que alucina con huir y vivir la vida loca. ¿Sí? O sea, su mente está dividida. Su corazón está dividido. Sueña con el día que sea libre, ¿verdad? Batalla. Y ahorita vamos a ver la causa de eso. Está en un trabajo, pero sueña con ser empresario. Y no es que sea malo ser empresario, ni que tener su propio negocio. No. Pero está en un trabajo y está pensando en otra cosa. Está la mitad de la persona ahí, por lo tanto no se compromete. Sirve en la iglesia, quiere estar en la iglesia, pero el mundo lo atrae, ¿me entiende? O sea, su corazón está vagando allá en las fiestas, en el pecado. O sea, su corazón está dividido. Dice la palabra, es de doble ánimo, tiene la mente dividida. Su mente está atrapada entre el hombre viejo
carnal y el nuevo hombre espiritual. Y es un conflicto para él, porque esto no le permite ser constante. Se compromete con una cosa, no la cumple. Y sabe que una de las señales más características de la niñez espiritual es la inestabilidad emocional y espiritual. Y en todas las esferas de su vida lo va a evidenciar. No nomás en el área espiritual, en el área emocional. De repente, ¿verdad? El papá bien chidísimo, pero de repente parece el dragón, ¿verdad? Está enajenado. De repente es sociable, de repente es un huraño. O sea, no manifiesta una estabilidad emocional ni espiritual. Déjeme le explico algo. Mire, cuando una persona nace de nuevo, cuando escucha la palabra y la fe se produce en su corazón, porque dice Romanos 10:17, que la fe que viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra. En el momento que la persona escucha, hoy puede ser ese día para alguien en este lugar, escuchar la palabra entra por el oído natural, llega al corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a convencer a la persona que abra su corazón, que use su libre albedrío, para que el Espíritu introduzca la palabra al corazón del hombre. Si el hombre decide abrirle su corazón a Dios, el Espíritu Santo va a entrar. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a convencer de pecado a la persona. Lo va a llenar de la luz y el entendimiento de Dios. ¿Qué va a pasar? La primera reacción de esto es que la persona se va a dar cuenta de su estado espiritual. El Espíritu Santo lo convence y se duele por su estado espiritual. Estábamos viendo en la mañana en el discipulado que estamos tomando que la gracia de Dios, fíjese, el amor produce misericordia. La misericordia es la compasión, la empatía por la necesidad de otro. La gracia es la acción de la misericordia. Dios no solamente se quedó en misericordia, Él tuvo gracia con nosotros porque Cristo vino y murió por nosotros. Él fue el que trajo la gracia a nosotros. Ahora, para recibir la gracia, una persona necesita experimentar la necesidad de tenerla. Y poníamos un ejemplo en la mañana. Yo le decía, imagínense que yo vengo de la calle y me encuentro a un indigente en la puerta ahí de la calle. Es un ancianito, todo harapiento, y me dice, tengo necesidad, no he comido en 2 días, ¿me puede dar una ayuda? Tengo misericordia de él, saco la cartera, agarro un billetito de 50 y le digo, aquí le va. La persona recibe el billete, se pone contento y se va a comprar algo de comida. Esperemos que así sea, ¿verdad? ¿Ok? Tenía necesidad. Pero ¿qué les parece que yo entro y agarro aquí a un fresón de aquí, a un brother de aquí, es fresón, y yo le digo, toma 50 pesos para que te compres una torta y le des a tu esposa? Se me va a quedar viendo así como, brother, ¿qué te pasa, no? Tengo para más. No experimenta la necesidad. Fíjese que cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, lo convence, lo llena de la luz de Dios, se da cuenta de su estado miserable y es cuando le empieza a pedir perdón a Dios por su pecado. Necesito la gracia tuya, Señor. Necesito que me perdones. ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Entonces fíjese, en ese momento
sucede algo bien padre en el corazón de la persona. Debido al nuevo nacimiento, debido al convencimiento de pecado, debido a la confesión de pecado, la persona, por así decirlo, en forma automática, experimenta una renovación automática inicial en su entendimiento. Es como si su mente se llenara de la luz de Dios, ¿verdad? Y la persona experimenta ese día. ¿Le estoy describiendo a alguien que le pasó algo así? ¿A cuánto les ha pasado así? En ese momento la persona experimenta un gozo y una paz que no tenía antes. Experimenta un deseo profundo de dar testimonio de su fe. ¿Sí o no? La persona, por decir, en esta experiencia inicial de salvación, es como si estuviera una sola mente, la mente divina, porque se renovó. Es como si en este primer servicio espiritual de nuestra mente, Dios usara su taller divino y nos renovara. Entonces, debido a esa convicción que la persona tiene, esa parte emocional y espiritual, la persona no teme a la persecución. O sea, se puede enfrentar, si es estudiante, en su escuela, a los compañeros, le comparte la palabra, en su casa, tal vez sea el único cristiano, ¿verdad? Soporta las críticas, ¿verdad? Y tiene fuerza en ese momento para abandonar el pecado. Porque su mente está capturada para Dios, debido a que se llenó de la luz divina en forma automática, inicial. Ahora, esa luz divina que nos libera del poder del pecado, inicialmente, en este estado de renovación, no dura para toda la vida. Es una noticia no muy buena. A partir de ahí la persona es responsable de cuidar el estado espiritual de su mente. Dice Romanos 12:1. Fíjese, por eso aquí estamos viendo algo del inicio de la juventud espiritual. Para que una persona pase de ser un niño a un joven espiritual, necesita aprender a disciplinarse. Así que, dice Pablo, hacer esto, os ruego. Pablo nos está encareciendo. Dice, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Su perdón hacia nosotros, el habernos adoptado como hijos, el habernos salvado, toda la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Dice que presentes tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es nuestro tiempo diario con Dios. Levante la mano, ¿cuántos tuvieron un tiempo diario con Dios la semana pasada todos los días? Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Están con ese entendimiento. ¿Me entiende? Es el cimiento para la juventud. Ahí se va a poder fincar la madurez espiritual. Dice Pablo, presenta tu cuerpo. Y cuando habla del cuerpo, habla de todo el ser de la persona, el espíritu, el alma y el cuerpo, cada día de tu vida. Yo levanto la mano también, obviamente, ¿verdad? A lo mejor les pregunté y dicen, el pastor no levantó la mano. Yo levanto la mano también, ¿verdad? Entonces, cada día nos disciplinamos, ¿verdad? Para que nosotros seamos llenados de la renovación de la palabra de Dios. Dice el versículo 2, para que no tomen la forma de este mundo, para que todo molde de pensamiento del mundo, dice, sea arrancado a través de la renovación de la palabra, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
entendimiento es mente. O sea, en otras palabras, para que le des mantenimiento santo a tu mente con la palabra. Mire, el hecho que estemos aprendiéndonos los textos de la palabra es algo que es vital para la vida de un cristiano maduro. El atesorar la palabra de Dios. Por eso la pastora es tan enfadosa, ¿verdad? De estar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, ahora, ¿qué sucede cuando la persona falla en no presentarse diariamente delante de Dios en su culto racional, en su tiempo con Dios todos los días? ¿Qué va a pasar? El territorio que originalmente se había recuperado en la mente de la persona va a empezar a perderse. La persona, debido a su indisciplina, va a perder territorio que originalmente el Espíritu Santo se lo había entregado. ¿Sí me estoy explicando? Porque no está siendo diligente, no se está renovando con la oración, no se está renovando con la palabra, no se está renovando con el servicio, no se está renovando con estar en reuniones, en la célula. Eso renueva tu mente, reconsagra tu mente, el juntarte con los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso en Efesios 6:16, ¿se acuerdan de la armadura de Dios? Efesios 6:16 nos habla del escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomen cada día el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe? Cuando el diablo, éramos prisioneros del diablo antes de conocer a Cristo, el diablo conocía nuestra debilidad. Él sabía o sabe, tienen sus archivos ahí, ¿verdad? Registrado. A este le gustaban las muchachas, a este le gustaba las series, le gustaba la lujuria, era tranza, ¿verdad? Era mentiroso. Ahí está registrado. Entonces, fíjese, si la persona falla, dice la Biblia que el diablo empieza a lanzar dardos de fuego, de duda, ¿verdad? Y la mente de la persona se empieza a llenar de oscuridad. Dice Efesios, ¿verdad?, que se llena de entenebrecimiento, es oscuridad. Empieza a perder territorio y se empieza a envejecer. Señales de una mente envejecida: se me hace que ni soy salvo. No, Dios a mí no me escucha. Cuando tú escuchas a una persona hablar, a decir así, es que no ha renovado su mente con la palabra. Nunca voy a ser una persona consagrada a Dios. Eso es para otros. Eso es para otros, no es para mí. Nunca voy a dejar este pecado. Mentira del diablo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nunca dice, todos son iguales, ya no hay cristianos verdaderos. Ajá. Mentira del diablo. Hay cristianos lindos, preciosos, del remanente de Dios. Aquí hay, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen cristianos genuinos que aman a Dios? Que están luchando la batalla, que están peleando, que están corriendo la carrera.
Unos a otros nos animamos. Hay veces uno se trastabilla, pero el otro lo levanta y seguimos caminando, seguimos corriendo, ¿verdad? No tengo que ir siempre a la iglesia. Yo puedo buscar solo a Dios. Aparte ahí son hipocritones, ¿verdad? No necesito a nadie. Mentira del diablo. ¿Sabe cómo salió Israel de Egipto? ¿Sabe cuál fue la estrategia para abandonar el mundo? ¿Egipto qué significa? El mundo. ¿Sabe cuál fue la estrategia? Usted lo puede leer ahí en Éxodo. Salieron como ejército. No salió uno solo. Dice, en ese mismo día, dice la Biblia, todas las huestes del ejército de Israel salieron de Egipto. ¿Sabes cuál es? La iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Somos un ejército. Hay cosas que son débiles para mí, pero mi hermano es fuerte y me agarro con él. Hermano, ora conmigo. Pero solos somos derrotados. Cuando nos juntamos como ejército, que nos levantamos, podemos ser libres de toda atadura de Egipto. ¿Cuántos lo creen? Fíjese, cuando una persona permite que los dardos de fuego del maligno entren a su mente y lo engañen, vea lo que dice Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda o a la ola del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Viene para acá, otra más cortita, otra que se sube más para allá, ¿verdad? Sí. Es inestable, no tiene una línea que siga, ¿verdad? Dice que es arrastrada por el viento, y los vientos son espíritus, ¿verdad? Y es echada de una parte a otra, inestable. Hoy está contento, se quiere comer el mundo a puños, y hoy está deprimido. No quiere saber nada del ministerio, no quiere saber nada de la iglesia. Deja de ir a la célula. Es inconstante. No puede ser estable, ¿verdad? Ve al 7 que dice, está tremendo. No piense pues quien tal haga que ¿qué? Se cierra el cielo. Y no es por Dios, es por nosotros. Y luego sigue el otro, ¿verdad? El que vimos hace rato. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sabe, el hombre de doble ánimo, ¿cuál es su problema? Que no ha desarrollado carácter. El carácter santo de Cristo es la esencia de la vida cristiana y de la madurez espiritual. Porque es lo que nos hace parecernos a Jesucristo. La belleza de Jesús, ¿sabe en qué radicaba? En su carácter. Era el hombre perfecto. Él podía agarrar a un niño y cargarlo y bendecirlo. Él podía ver a sus amigos sufrir y llorar con ellos. Ese es un hombre genuino. Él se enojaba, pues lo estamos viendo en la meditación, con los fariseos, con los religiosos. Se enojaba de las injusticias. Ese es el carácter perfecto, ¿verdad? Entonces, debido a la falta de carácter, la persona no puede producir buen fruto porque la semilla está contaminada con el pecado. Quiero que veamos una diferencia interesante entre dos cosas tremendas. Una es la unción y otra es el carácter.
Ya habíamos hablado alguna vez de esto. Ahora, ¿qué es la unción del Espíritu? Es la gracia que el Espíritu Santo derrama sobre una persona en el día que nace de nuevo, en el día que es salva. Usted tiene la unción del Espíritu. ¿Sabía eso? ¿Qué es la unción? Es esa gracia que el Espíritu Santo derrama sobre una persona, capacitándola para cumplir con un llamado y una comisión. Usted tiene una comisión de parte de Dios. Por eso tiene que madurar. Dice Gálatas 4:1, dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Sin embargo, es señor de todo, pero no puede recibir la herencia, no puede cumplir con la comisión, no puede cumplir con el propósito porque es un niño o una niña espiritual. Quiere pura lechita, ¿verdad? Entonces, fíjese, el Espíritu Santo derrama la unción sobre la persona para que cumpla con su propósito, con su llamado y su comisión de parte de Dios. Esto incluye los dones y los talentos en la persona. Ungir en el Antiguo Testamento significaba derramar aceite sobre algo, porque se ungían también los objetos del culto, ¿verdad? Se ungían y sobre alguien. Nosotros vemos como ahí en Primera de Samuel, Samuel ungió tanto a Saúl como a David, ¿verdad? Y un ejemplo maravilloso de lo que es la unción la podemos ver en Lucas 4:18. Jesús, bueno, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. Nosotros somos cristianos, somos los ungidos de Dios. Usted es ungido de Dios, usted es ungida de Dios. Ok, vea lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu, está hablando el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido, me ha asignado una comisión, me ha dado un propósito para dar buenas nuevas a los pobres. Esa era la comisión, ese era el llamado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, el Señor Jesucristo recibió esa unción del Espíritu Santo que lo capacitó para cumplir con su llamado, con su comisión, que fue pagar el precio de nuestra salvación, casi nada. Ahora, eso es diferente al desarrollo del carácter. Fíjese, en Hebreos 5:8 nos dice la Biblia que el Señor Jesús, como humano, no como Dios, Él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Pero Él como humano, vea lo que hizo, y aunque era hijo, por lo que, ¿qué? Aprendió obediencia. ¿Cuántos han sufrido algo en la vida cristiana? Soledad, rechazo, que te hacen, te abren, que no te hacen caso, parece que no te pelan, parece que te dejan solo. Tú tienes un sufrimiento tal vez interno, ¿verdad? Tienes alguna enfermedad, tienes algún problema familiar que te aflige, ¿verdad? Entonces fíjese, dice la palabra que el Señor Jesús, por lo que Él sufrió, y Isaías 53:3 nos los profetiza, ¿verdad? 800 años antes, que Él iba a ser despreciado. ¿Cuántos han sido despreciados aquí? Que no venga, que no venga.
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que, o sea, él conoció el sufrimiento, pero debido al sufrimiento formó el carácter. Porque el carácter se forma por medio del sufrimiento. Entonces podemos ver, escuchen esto, que la unción de Dios se tiene que asentar sobre el carácter santo de Dios en la persona. Porque si no, la unción se contamina. Y para muestra algo muy claro, es por eso que hay personas en la congregación que manifiestan los dones y la unción del Espíritu, ¿verdad? Tienen sueños, visiones, ciertas revelaciones, pero debido a que no son constantes y no han desarrollado el carácter, Dios no puede usarlos plenamente porque su corazón está contaminado. ¿Sí la captaron? Se manifiestan los dones, porque los dones son diferentes al carácter. Los corintios tenían todos los dones, Pablo lo dice. Tienen todos los dones, no les falta nada, pero no tienen carácter. Son niños espirituales, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa? Somos ungidos por gracia, no por capacidad. La unción es un regalo como los dones. No es porque estés guapo, inteligente, porque no. La unción viene como la gracia, es gratis. Ahora, vamos a ver dos ejemplos clásicos de lo que es la unción y lo que es el carácter. Y el primero que yo quiero que veamos es el caso de Sansón, ¿verdad? Dice la palabra, Jueces capítulo 13, versículo 3, bueno, 2, nos habla ahí el llamamiento de Sansón. Yo creo que pocos hombres fueron tan especiales para ser anunciados por un ángel. Vemos cómo Sansón fue anunciado desde su nacimiento. Él tenía un propósito. El ángel, si usted lo puede leer, es como una telenovela, decía Grecia el miércoles, ¿verdad? Padrísima. Es una historia bien interesante. Cómo este hombre que recibió ese llamado de parte de Dios, el ángel le anuncia a sus padres, ¿verdad? Y los padres empiezan a preguntarle al ángel, ¿cómo lo vamos a criar al chamaco? ¿Qué tenemos que hacer para que se desarrolle? El ángel le dice que no tiene que hacer esto, no le corten el pelo, no, que no tome sidra, ¿verdad? Que no tome cosas alcohólicas, que no esté cerca de cuerpos muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a ser nazareo. Un nazareo era una persona apartada para Dios. Y Sansón tenía una gran unción. Hay gente que tiene mucha unción en lo que hace. Yo lo veo. Hay veces meditamos la palabra y tienen revelaciones bien grandes, ¿verdad? Porque la unción nos capacita. Ahora, Sansón tenía un problema, que era un hombre sensual. Dice el capítulo 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, no era una mujer del pueblo de Dios. Y dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Les ruego que me la tomen por mujer, ¿verdad? Y ahí está la historia. Se queda con la mujer. Y luego versículo 5, o sea, no cuidó la unción. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. Porque era inestable en su carácter. Porque no renovó su mente cada día. ¿Me entiende? Versículo 5, 14:5 dice, y Sansón descendió con su padre, con su madre, a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él.
y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Fíjese, la unción estaba con Sansón, pero él la usó en forma equivocada. La contaminó con su carnalidad y su sensualidad y su desobediencia. Dice la palabra que despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y luego dice algo bien interesante: y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Escondía cosas en su corazón. Una persona que esconde cosas que no ha manifestado es una persona que no va a formar carácter, porque no está siendo honesto. Y más adelante dice que vuelve otra vez, encuentra el versículo 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. No podía hacer eso. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Dice, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Es algo que era prohibido para él. Más adelante conocemos la historia se enrola con una mujer llamada Dalila. Dalila significa los deseos mundanos, ¿verdad? Aquella que vacila, y esta mujer fue su perdición, fue la que la llevó a la ruina. Entonces, capítulo 16, dice la Biblia que lo llevaron 16, 23, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, o sea, tuvieron una borrachera y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra. Ese era el llamado de Dios, ¿verdad? El cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces vemos tristemente la historia y el fin de un hombre que tenía unción, pero no tenía carácter. Ahora vamos a ver el otro ejemplo maravilloso que yo creo que veamos, es el ejemplo de José. José está en Génesis 39. Bueno, ahí es parte ya de la historia avanzada de José. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo José era hijo de Jacob y cómo sus hermanos lo vendieron. Relata aquí, ¿verdad?, que llegó como esclavo a Egipto, lo compra Potifar, el encargado de la guardia de Faraón en Egipto, lo toma como criado, lo mete a su casa, y dice el capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Tenía la unción de Dios, tenía la presencia de Dios, y dice que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y nosotros podemos ver cómo este muchacho que estaba solo, fíjese, en un país extranjero, pudo no solamente recibir la unción de Dios, porque todo lo que hacía lo prosperaba, sino que él guardó su corazón con el carácter. Y una prueba muy grande, la conocemos, está ahí en el versículo 7, 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, ¿verdad? ¿Ok? Por cuanto tú eres su mujer, si no te has dado cuenta. ¿Cómo pues
haría yo este grande mal si se metiera con él. Y estoy seguro, no sé por qué, que esta mujer, las egipcias eran muy estéticas. No ha de haber sido una mujer fea, ¿verdad? Ha de haber sido una mujer atractiva. Pero la unción y el carácter de José era mayor que la atracción que ella pudiera darle. Entonces, todos vemos ahí, ¿verdad?, cómo esta mujer empezó a seducirlo al grado que quiso abusar de él en una forma muy grotesca. Y dice la palabra de Dios que, versículo 12, ella lo tomó por su ropa a José, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Nosotros podemos ver que esta prueba fue una prueba para el carácter de José. ¿Sabes, amado? Tú y yo vamos a ser probados en carácter. Si vamos a madurar espiritualmente, Dios va a permitir pruebas en nuestro carácter, en nuestra fidelidad, cuando nos quedamos solos, cuando estamos desanimados, ¿verdad? Vamos a ser probados en el carácter. Vamos a ser probados en nuestro matrimonio, ¿verdad? Vamos a ser probados en nuestra fidelidad a Dios. Pero José honró a Dios y honró a sus padres y honró a su amo, ¿verdad? Porque él se comportó varonilmente. Ahora podemos ver que esta tentación fue una prueba para el carácter de José. Ahora, déjeme retroceder un poquito a lo que hemos estado enseñando antes. Dijimos que Abraham representa la elección, el llamado de Dios para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Eso es lo que representa Abraham. ¿Qué dijimos de Isaac? Representa la herencia y la gracia del Padre hacia nosotros. Todo lo que tenemos es por gracia. Lo hemos recibido no porque lo merezcamos, por la gracia de Dios nos ha sido dado. Jacob representa el proceso de quebrantamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el proceso que un hijo de Dios necesita tener para la madurez espiritual. Ahora, ¿qué representa José? José representa el reinado de los hijos de Dios en esta tierra. Tú, amado, fuiste llamado para reinar y gobernar en esta tierra. Yo quiero que pienses en esto. Piensa en el hombre más rico de la tierra, el más poderoso que hay. Es un hombre que tiene 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Te pregunto, ¿cómo te imaginas que se espera que sean los hijos de ese hombre? ¿Mediocres? ¿Pusilánimes? ¿O que estén a la altura de lo que representa la posición de su padre? Ahora, ¿cómo cree usted, amado? Imagínese esto. ¿Cómo piensa usted que el Dios Todopoderoso del universo desea y espera que sean sus hijos? Tú y yo. ¿Pusilánimes? ¿Mediocres? No. Que gobierna. ¿Sabe en dónde reinó José? En Egipto. ¿Sabes qué es Egipto? El mundo. Fíjese, vamos a leer y vamos a gozarnos. Génesis 41:38. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que hizo José, le descifró los sueños a Faraón, los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Y todo el proceso, léalo, ahí está en Génesis 39, 40, 41, 42, 43. Pero vea esto, mire, ya que Faraón había recibido la revelación de parte de José, de parte de Dios, de los sueños, dijo Faraón a sus siervos, vea esto, porque esto es lo que Dios quiere para usted y para mí.
Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El que sigue, por favor. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Porque José se acuerda que le dijo a Faraón: mire, búsquese, Faraón, un hombre entendido que lleve a cabo el plan que Dios le acaba de enseñar. ¿Qué le dijo Faraón? Pues tú eres aquel hombre, ¿verdad? Junto con la descripción estaba el llamado. Tú estarás, fíjate lo que le dijo Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, ¿qué? Se gobernará todo mi pueblo. Dice la palabra: serás cabeza y no cola. Estarás adelante y no atrás. Vas a prestar y tú no vas a pedir prestado. La bendición de Dios te va a alcanzar en todo lo que tú hagas. Dice ahí, dice: por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Que sigue, por favor. Digo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Sobre qué? ¿Y qué es Egipto? ¿Qué clase de iglesia piensa por la que Dios viene a elevar a su presencia? ¿Una iglesia tibia? ¿Una iglesia mediocre? ¿Una iglesia madura? Una iglesia que le dice: ¿sabes qué? Ya estuvo. Voy a tomar la posición que me has dado. Ahora entiendo lo que estás esperando de mí como padre. Ahora entiendo la posición. ¿Sabe que hay escuelas de alto nivel para los hijos de los multimillonarios? Donde los forman en carácter desde niños, porque son jovencitos que van a heredar fortunas muy grandes. Amado, Dios te está formando para que heredes el reino de los cielos. Ningún pecado se va a enseñorear de tu vida, porque Cristo nos hizo libres de la maldición del pecado. Ninguna doble mente va a tomar posesión de nuestra mente, porque tenemos, la Biblia dice, la mente de Cristo. Tú y yo fuimos destinados para gobernar. Sigue diciendo aquí: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿Qué significa el anillo, amados? Autoridad. ¿Sabe qué es lo que impide en la tierra el avance de la maldad? La iglesia. Con todo respeto, no son los partidos políticos, no son los gobernantes, los respetamos, los honramos, nos sometemos a ellos, oramos por ellos, pero la que tiene la autoridad en la tierra es la iglesia. Es la iglesia que Cristo pagó el precio con su sangre. Son los escogidos de Dios. Dice la palabra en Romanos 8 que la creación gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice la palabra, Lucas 10, 18 al 19. Vean lo que nos dio el Señor. Bueno, ahí le puso, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí yo les doy, ¿qué? Autoridad de hollar serpientes
collares hacer así, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie nos dañará. En este día, el Señor quiere que reconozcamos nuestra posición de hijos delante de Él. ¿Cuántos en este día le dicen al Padre: Padre, ahora entiendo el deseo que tú tienes, que yo alcance la madurez? Yo renuncio, Señor, a todo impedimento, a todo pecado, a todo amor a mí mismo. Renuncio a todo doble ánimo en mi corazón y en mi mente. ¿Sabe? Y aquí vemos el primer paso para entrar en la juventud espiritual, y es la consagración de nuestra mente. ¿Sabe por qué un joven como José no tenía congregación, no tenía familia, estaba solo, pero él pudo soportar el proceso que Dios lo metió ahí en Egipto? Porque determinó consagrar su mente para Dios. Y ese rato, cuando estábamos en la oración, el Espíritu me dijo: hoy voy a renovar la mente de todo aquel que quiera ser renovado. Hoy voy a renovar la mente de todo aquel escogido o escogida que quiera consagrarse para mí. Yo no sé si ahí donde tú estás te puedas hincar, si quieres pasar para el frente, y esta mañana tú le dices al Señor: Señor, hoy te pido que renueves mi mente. Perdóname si he divagado entre dos pensamientos. Perdóname, Señor, si he perdido territorio en mi mente y le he dado lugar al diablo. Hoy consagro mi mente a ti, Señor. Hoy renuncio a toda niñez espiritual. Hoy renuncio a toda carnalidad espiritual. Ya basta de inconstancia. Ya basta de navegar entre sí y no, entre no y sí. Hoy es el día de transformar mi mente para Dios. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompe toda yugo de esclavitud de pecado en nuestra mente. En el nombre de Jesús, hoy se rompe. Hoy determino que mi mente le pertenece a Dios. Hoy determino que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy determino que mi vida, lo que Dios me dé de vida, los años que Dios me dé de vida, se los voy a consagrar a Dios. Hoy mi casa tiene un nuevo papá. Hoy mi esposa tiene un nuevo marido. Hoy mi esposo, tiene una nueva esposa renovada por el Espíritu Santo. Hoy mis padres tienen un nuevo hijo. Un hijo con la mente consagrada, que no va a andar haciendo cosas escondidas, que no va a andar mintiendo, ni diciendo cosas, ni simulando cosas que no es. Porque algunos lo han hecho. Hoy se rompe eso en el nombre de Jesús. Hoy determinamos entregar y consagrar nuestra mente para Dios. En el nombre de Jesús, toda atadura se rompe el día de hoy. Todo doble ánimo se termina, porque la mente se renueva en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, renueva la mente de tu iglesia, renueva la mente de tus hijos. A eso hemos venido a este lugar, Señor. Hoy entendemos que somos parte del ejército poderoso del Dios viviente. Hoy entendemos que nos necesitamos unos a otros, que somos escogidos y escogidas de Dios para caminar juntos, porque separados somos frágiles,
pero juntos con el poder de Dios somos invencibles. Podemos gobernar en Egipto, podemos gobernar en este mundo, podemos tomar el lugar de autoridad que Dios nos ha otorgado en esta tierra. Cuando nosotros oramos, el mundo espiritual es conmovido. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros caminamos en nuestros pueblos, cuando nosotros clamamos a Dios, los ejércitos espirituales se activan y operan a favor de los escogidos de Dios. Este día el cielo se abre, el Espíritu nos llena de revelación de parte de Dios. El Espíritu Santo viene y unge a la iglesia y la aparta, porque es transformada con la renovación del entendimiento. Tenemos muy en claro que fuimos predestinados para madurar y tomar el lugar que Dios nos ha dado como hijos del Rey de Reyes, de señores. Aleluya.